¿Ha sido un buen año o un año, cómo lo calificas tú, para abrir un poco en el contexto de los temas importantes que vamos a tener este día, como una edición verdaderamente especial del año de cierre de 2022? Bueno, si lo llevamos a términos generales, yo lo reduzco a un solo tema, y ese es seguridad, porque eso engloba muchos aspectos circundantes, y ha sido quizás el mejor año de la historia de El Salvador en el tema de seguridad, definitivamente. Es lo mejor que ha tenido este país en el tema de seguridad, no solamente en este año, sino que históricamente, pero también nos dejan con deudas que podemos pasar a evaluar, que continúa siendo, por ejemplo, lo mejor es la seguridad, pero también lo que vamos a mejorar, o que tiene muchísimo por donde mejorar, es el tema del acceso a la información pública. Yo creo que ahí están las dos aristas para evaluar en el transcurso de este año y para mejorar el próximo. Yo podría decirte que quizás el evento político más importante del año, y que se ha analizado a la saciedad, es el anuncio del presidente de la República de ir a la reelección. Ese es para mí ese para mí es el evento político más importante, porque cambia 84 años, ¿no? de tradición política de no reelección. Entonces eso es el evento más importante políticamente. En la parte política hay que destacar a la oposición, en el sentido de que no se encuentra la construcción destacar todavía. La ausencia. Ajá, exacto, que no se encuentra, digamos, el camino, el cauce para presentar, digamos, un liderazgo o varios liderazgos que puedan hacer creer que va a haber, digamos, una presencia en las próximas elecciones. Entonces, para mí, ahí circula lo más importante de este año en temas políticos. Desde mi punto de vista, este ha sido el peor año en lo económico para el pueblo salvadoreño en las últimas décadas. Es decir, a nivel de inflación, ¿verdad? El costo de la vida, la canasta básica se ha disparado, sobre todo la canasta rural. Hay muchas razones y muchas explicaciones que habría que detenerse, pero ha aumentado el desempleo, ¿verdad? Los números que te refleja también el analfabetismo, aquella cantidad de niños, lo espantoso de jóvenes bachilleres que ya no van a entrar a la universidad, o los que se han retirado de la universidad. Es decir, los números reales de lo social son de espanto. Yo no hablo del tema de reelección como lo plantea Marvin, porque creo que el término correcto para usarse es la habilitación en una inscripción. Reelección es el resultado de un evento electoral, por lo tanto, hablar de esa terminología creo que hay que dimensionarla y ponerla donde debe de ser. Segundo, el tema de la seguridad, que ha sido, dijéramos, señalado, unos a favor, mayoría de las personas, al régimen de excepción, otros en contra por el hecho de que han vulnerado derechos especiales para determinadas personas, y yo a esto le llamo la teoría del vaso medio lleno o medio vacío, depende cómo lo querrás ver, ¿verdad? Depende de la óptica que se le están dando. Me gusta el tema que sí ocupaste tú cuando hablaste de oposición, el rol. En broma te dije, ¿cuál oposición? Quizás una de las ventajas que tiene este gobierno es que no tiene oposición. O sea, no hay ni una oposición partidaria ni una oposición política propiamente dicha. Entonces, eso va a ser un reto que van a tener los partidos de oposición, sobre todo que este año es electoral. No es un año preelectoral, es un año electoral. Creo que los partidos nuevos, las candidaturas no partidarias, que si no se les hubiera dado el tiro de gracia en las anteriores legislaturas, hoy fuera una opción real para que la ciudadanía pudiese haber intentado. Pero ¿qué es lo que pasó, Ernesto? ¿Ya no se puede rehabilitar eso, Julio? ¿Cómo no? Lo que pasa es que los requisitos para, para poder correr por una candidatura no partidaria. No partidaria, que dicho sea de paso. El impedimento es legal. Es legal, o sea, es como que no quisiera. La supuesta habilitación es en realidad un impedimento legal. Entonces, creo que los partidos políticos, tanto en la arena, el Frente, la Democracia, cuando vieron esta ley de individuales o no partidarios, debieron haber pensado que la cuestión pudo haberse cambiado,
porque si bien es cierto que el único instrumento para alcanzar el poder en el gobierno son los partidos políticos, la famosa sala del 2019 antes interpretó la Constitución y permitió las candidaturas no partidarias en contra de la Constitución. Si tú me preguntas a mí, por supuesto que yo participo de que se hayan candidaturas no partidarias. Pero siguiendo los canales normales de reformar la Constitución que ella misma daba. Sí, no, pero no les importó. Exactamente. No les importó. Se llama mutación, licenciado. Y en eso quiero ser muy claro, yo he sido muy consecuente en mi posición, yo no soy partidario de las interpretaciones constitucionales, porque eso nos ha llevado a donde estamos. Y debería ser un debate quizás un poco más profundo. Hay verdades que se pronuncian que no son ciertas, ¿verdad? Pero si las repetimos y las dejamos pasar, como por ejemplo, no hay oposición, eso es mentira. O sea, sí hay oposición. Es decir, organizada. O sea, entonces, lo que pasa con la oposición, la oposición es que lo que pasa es que la oposición está atomizada. Sí hay oposición, pero está atomizada. Es que, exactamente, está atomizada, perdón, y solo termino. Entonces, el desencanto que existe, porque hay desencanto, tiene dos ramas. Un encanto que es visible y expresable, ¿verdad? Y otro que es invisible a partir del miedo, pero existe. Pero que sea por alusión. Por alusión, te voy a decir. Sí. Mi planteamiento es eminentemente legal. Sí. No hay forma de accesar al poder, por lo menos con estos instrumentos, si no es a través de un partido político o a través de una candidatura no partidaria. Pero esa en la realidad no es una posibilidad. No es una posibilidad, por lo tanto se reduce que la única forma que puedes accesar aquí tú es a través de un partido político. Y mira la gama de partidos que tenemos. Hay un análisis concluyente. Vale. Esa oposición atomizada que tú dices no le sirve al país. Aterricemos aquí hay lo que pasa, Salvador. sí, aquí hay un, mira, aterrizando. Podemos hablar sí, si querés. Pero aterricemos. ¿Sabes qué pasa, Julio? Que aquí va a suceder y va a haber un detonante, como hubo en Nicaragua por una ley de pensiones, como hubo en Perú por el aumento del etcétera. Dentro de 7 años. Entonces no sabemos dentro de cuánto, pero es probable cuando se desgaste este gobierno. Exactamente. Entonces ahí las masas se expresan, vienen, se aglutinan. Mira, este partido Unidas Podemos se llama en España. ¿De dónde sale Pablo Iglesias? Pablo Iglesias sale de los indignados que iban a las marchas y ahí construyen ellos un instrumento político. Cuando se agota el nuevo modelo. Es que tú tenés razón, lo que yo te estoy diciendo es que un movimiento per se no puede alcanzar el poder de acuerdo con nuestra legislación. ¿Cuál es la etapa? O hace una coalición con un partido político legalmente inscrito, ¿por qué crees que? O construye un nuevo partido. O construye un nuevo partido, pero vaya, ya está frente a unas elecciones que ya, dijéramos, el tiempo no te da para la formación de un partido político. Y no hay oposición. Yo sí ratifico, solo porque estaban hablando de ese tema originalmente, bueno, en la parte legal que dice Luis Valdivieso, definitivamente si no es a través de un partido político, no se puede acceder al poder. Por ahora, aunque haya una ley, un decreto 555, es una falacia. Realmente los no partidarios no tenemos posibilidad real de acceder al poder, si no es tú fuiste a través. Y el bloqueo no solo viene desde el mismo tribunal, sino que está en la misma ley. Lo que deben de hacer los partidos políticos, fíjate, escuchándolos a ustedes, que están constituidos, para lavarse la cara de lo que han hecho, de bloquear lo más posible a los no partidarios. Desde el mismo Tribunal Supremo Electoral. En sus propuestas legislativas del 2024, estos partidos deberían de prometer que van a facilitar la inscripción de los no partidarios. Que hay un temor igual que le tenían a la diáspora. Pues sí, el problema es que estos partidos que no quieran apoyar los no partidarios están condenándose a seguir reduciéndose. Es como que vos tengas un negocio aquí en la esquina y le vayas a poner otro enfrente. La competencia es buena. Sí, porque nos ven como fraccionadores del voto partidario. La competencia es buena. Hay una propuesta. Deberían de plantear. De la oposición, lo único que yo voy a ir más allá. Es no partidarios para los consejos municipales, no partidarios para las diputaciones y no partidarios para la presidencia de la República. Más difícil. O sea, pero es un derecho. Es que tienen la posibilidad la gente de querer ser
elegido y no precisamente someterse a esa disciplina partidaria que muchas veces es una obediencia, ¿verdad? Ustedes lo han Una dicho. genuflexión a los dirigentes. Ustedes lo han dicho, mira, esa era la salida para la Así derecha es. Arena y la izquierda FMLN. Exactamente. Hay un planteamiento. Pero no lo vieron así. Hay un Pero no lo planteamiento. vieron No, así, es igual. que No como Arena y el una FMLN fracción tenían que haberse del abierto voto. al movimiento social. Espero que en tu plataforma, si es que decidís correr, te comprometas públicamente a facilitar el acceso a las Yo candidaturas. estoy no de partidarias. acuerdo en que deben de, digamos, facilitarse las candidaturas no partidarias y voy a pedir ahí la asesoría de ustedes dos, tú que participaste en un proceso que se complicó, para qué es lo que hay que... No se complicó, me lo complicaron. Ok, entonces, pero ¿qué es lo que hay que desentrampar? Porque incluso desde los aspirantes que uno Para que lleva no como haya- suplentes, hubo un inconveniente conmigo que fue uno idéntico adentro de partidos políticos, pero allá no hubo sanción, conmigo sí. Es decir, con los partidos hay demasiada permisibilidad porque nos ven como un posible fraccionamiento de su voto partidario. Si la Entonces, por gente- eso es ese que es esa es la verdadera Sí, motivación pero de la realidad habilitarnos es que realmente el acceso. La realidad política a la que se encamina el país, si no empezamos a resolver cómo administrar nuestras diferencias y superamos que no tenemos que estar todos en el mismo huacal Correcto. y obedeciendo a un gran dirigente, esto va a estallar. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos en esta, y te digo, yo entiendo lo necesario que es que hayan candidaturas no partidarias. Yo sí considero que las candidaturas no partidarias deberían de existir, pero de verdad, con una facilitación para poder accesar al poder. Y si no, ¿de qué sirvió haber modificado la Constitución? ¿Verdad? Vía Con- judicial. vía, pero- vía pero la- resolución. pero la candidatura- si en la práctica Julio, en realidad Julio, pero la no se da. candidatura no partidaria sobre la base de un proyecto comunitario comunal, porque si no... Pero eso lo trabajará el candidato. Si no, Pero vienen eso- si no vienen los narcos, Igual- financian a una sí, persona, igual, la ponen ahí pero y ese ya sucede será esa Pero la ese ya es control de estrategia. financiamiento en la ley. Se me también. entiende. Ya será Es decir, no es así, estrategia. Porque sencillo. yo lo que Y creo que es los que narcos financien candidatos Sí. y los tengamos dirigiendo comunas, eso ya pasa. Si vos estás en un partido político es porque abrazás principios, Correcto. abrazás metodología de ellos, abrazás Mística. toda una ideología, aunque quiera decirse que no, así es. La diferencia es establecer, ¿vas a ser un diputado obediente al partido? ¿Verdad? O vas a ser un diputado disciplinado dentro del partido. Y que son dos Que cosas son dos Sí, cosas diferentes. pero yo quisiera que Así quede, es. que quede el concepto de que, digamos, salvar este país, hacer las transformaciones que necesita El Salvador, solo la puedes hacer de manera colectiva. Es decir, no la puedes hacer de manera individual. Porque esa es Pero tu ¿cómo forma de sentamos esa pensar, base? hombre. Eso Sí, es educación. precisamente Sí, ese es el educación punto. y es mucho decir, tiempo, ese es el- paciencia. Es correcto. Marvin, Vamos a ver. oigámoslo a Marvin Artículo ahora. 1 de la Sí, ahí está. Constitución. La persona humana Sí. es lo más importante. Así es. Es la tercera vez que te Sí, lo digo hoy. sí. El salvadoreño no quiere cambiar el sistema, el modelo económico en Es estos que no momentos. estoy hablando yo de eso. No, porque es ¿Cómo no? individualista. La gente no quiere Porque es comer, porque es no quiere, individualista. no quiere educación. Porque es ¿Cómo vas a individualista. decir Porque eso? es individualista. No, ¿cómo vas a decir que la gente va a aplaudir Sí. esta miseria? Anda a decirle eso Pero no lo quieren cambiar. ¿Qué es lo que pasa? En la Asamblea funciona así, lo querrás adornar de una manera diferente, la aritmética legislativa. Si vos tenés correlación de fuerzas, podés tener cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Podás tener 25, 26, 38, si no tenés mayoría en la Asamblea, no hay forma. Entonces, ¿cuál es el reto que está planteando? ¿Cómo van a cautivar a la población para lograr llegar a la Asamblea, que es verdaderamente el equilibrio de poder entre los demás órganos de Estado? Entonces, no lo veo. Los movimientos sociales, por supuesto que son importantes. Son la base, dijéramos, para hacer una propuesta. Es que mira, la realidad es dinámica, Julio, es un proceso social vivo. Entonces, evidentemente, tiene razón en lo que dices tú en la Asamblea, que ahí se aprueban leyes y se traducen, pero hay formas en que los pueblos se hacen oír, formas en que los pueblos se hacen atender y escuchar. Es decir, recientemente en nuestra historia, tal vez no lo tenemos tan fresquito, pero las marchas, aquellas marchas multitudinarias de la famosa UNTS, del famoso bloque, o sea, sí hay formas en que el pueblo se puede hacer oír e incidir. Eso es lo que yo quiero plantear, o sea, en Pero ese- sí lo hizo cuando cambiaron a Arena y al frente, por ejemplo. Oyéndote me acabas Sí. de acordar a Marx. Sí.
Filosofía que no transforma no sirve para nada. Es correcto. Ese movimiento tiene que concretarse en una opción política que la gente descontenta o aglutinada ahí vaya y diga, voto por esto. Un ejemplo de incidencia actual, pero que nadie me lo puede negar, ¿verdad? Las élites económicas de este país. AFP, Asafondos, ¿verdad? Llámese Banco Atlántica, Banco Agrícola, todo. O sea, no necesitaron, ni aparecen. Ni dice nada a fondos sobre las pensiones. ¿Cómo se llama eso? Eso es incidencia, hombre. Pues. O sea, no aparece, pues. Entonces, vaya, incidencia. ¿Y tienen votos? ¿Tienen partidos? No tienen votos, Julio. Pero no tienen partidos. Tienen poder económico, pero también existe entonces poder social, poder económico. A eso es lo que me refiero. Poder cultural, poder religioso. Dos cosas. Entonces, una cosa es el vamos poder, aterrizando, Julio. Una cosa es el poder formal y otra cosa es el poder real de los grupos. A eso es lo que tú te estás refiriendo. Es otra valoración. Pero estamos hablando del poder formal, está ahí. Ahora, si los diputados se dejan manosear, se dejan vulnerando el 125 de la Constitución, eso es otra cosa. Sí, y responderán por sus actos. Esa es otra cosa. Bueno, recojo del verso planteado al inicio del programa o de la intervención que hicieron al inicio del programa ustedes, el tema del régimen de excepción, que ha sido un punto ponderante a lo largo de este año. Marvin, a ver. Considero que si el gobierno tiene la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, va a seguir utilizando el estado de excepción en la medida que él crea que es una herramienta necesaria. Quizás en la realidad o legalmente no implica mucho como lo que sí implica en el empoderamiento de las personas para denunciar este tema. A mí me parece que el régimen de excepción como complemento del Plan Control Territorial sienta las bases para cumplir con esa deuda que todos los estados o que el Estado ha tenido siempre con los salvadoreños en el tema de seguridad, para que se puedan desarrollar y ejecutar o hacer válidos otros derechos. Por eso podemos hablar de economía. Sentar las bases en el tema de seguridad nos permite hablar de un libre ejercicio de circulación que a su vez nos permite gozar de otros derechos como es decir, visitar a mis familias, como ir a trabajar libremente sin tener que pagar una renta por circular adentro de mi misma comunidad. Puedo ir a la cancha que está en mi comunidad para que los jóvenes ya no se unan a estas pandillas, para que los jóvenes ya no desierten de las escuelas. Es decir, yo a través de la seguridad como Estado, si siento las bases para que haya seguridad y le doy esas herramientas, entonces se puede ingresar a lo que tanto nos falta. Podemos hablar de economía, pero podemos ingresar a dotar a la población de educación. En cuanto al régimen de excepción, mucho se discute cuánto más va a durar. Va a durar, y aquí lo hago mención para lo que no te gusta a vos de las correlaciones de fuerza, va a durar teóricamente hablando hasta el 31 o el 30 de abril, el último día de abril del próximo año. ¿Por qué razón? Porque hasta ahí llega la correlación actual. Si se mantiene la correlación, probablemente lo van a volver a poner. Pero sí hay un plazo finito, dijéramos, que es el 31 o 30 de abril del próximo año. Del 2024. ¿Por qué? Del 2024. Del 2024. Todavía no termina el 2022. Sí. Bueno, faltan días. Pero quiero dar después vas tú. Sí, claro. ¿Por qué se pudo hacer un régimen de excepción? Su nombre lo indica. Es diferente a la parte normal. La gran interrogante que se plantea es si con los instrumentos que se tienen actuales, porque esto no solo hicieron el régimen de excepción, crearon toda una normativa secundaria. ¿Para qué? Para que en el momentito en que el régimen desaparezca, tienen garantizadas todas las actuaciones. Simplemente, ¿qué es lo que ha abonado? En mi criterio dije que lo único que yo le miraba bueno a este régimen es la ampliación de los plazos para la detención provisional de 72 a 15 días. El Gabinete de Seguridad tiene toda la legislación para perseguir el delito, no solo pandilleros, sino crimen organizado, etcétera, narcos y todo, lo tienen ahí en la ley. El régimen de excepción es eso, de excepción, pero si se mantiene en el tiempo ya no es de excepción. Yo creo que vamos a poder juzgarlo, si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, 3 meses después que lo quiten.
Eso, yo he mantenido eso. Ahorita que lo pueden aplaudir, lo pueden decir todo, pero después, 3 meses después, que ya no esté el régimen de excepción, hablamos y vamos a ver si las pandillas regresaron, si las pandillas mutaron, si siguen o no esos delitos, no etcétera. Entonces yo creo que ahí estamos en eso, y como es un tema bien sensible y bien delicado, pues que, ¿verdad? Yo mantengo eso. Yo diría, no se necesita un régimen de excepción para perseguir esos delitos, y ahí lo tenían, y creo que es una burbuja publicitaria. Va a llegar un momento en donde la única posibilidad de extraer pandilleros va a ser a través de la denuncia ciudadana. Veamos el tema de las pensiones desde la perspectiva de ustedes. Vamos a ver, Julio. Bueno, mira, este es un tema que es demasiado técnico, es un tema que tiene gente a favor, gente en contra. Es necesario puntualizar aquellos situaciones en las cuales no se favorece. Primero se partía de la base que los trabajadores exigían, dijéramos, un sistema mixto o un sistema público. Es decir, ¿verdad? Esa era una de las peticiones más grandes que tenía la clase trabajadora. Yo lo que te quiero decir que revisé así de entrada en la parte formal de técnica legislativa y he visto uno que creí que se le iba a dar el concepto de orden público a la ley. Por una razón, si le van a dar efecto retroactivo o no le van a dar efecto retroactivo. Segundo, que hay que tener en cuenta que la misma ley habilita una serie de emisión de reglamentos en un plazo de 90 días. Ojalá que tengan en cuenta que va a haber un principio de reserva de ley. Es decir, que esos reglamentos no pueden ni ampliar ni restringir los preceptos contenidos en la ley. En cuanto a la estructura organizativa del Consejo del Instituto, no veo una representación de los pensionados, que es la razón de ser. Es que, digamos una cosa, este dinero no es ni de los diputados, este dinero no es del gobierno, este dinero somos de los cotizantes, somos de las personas que pasamos 30 años forjando para que no se nos tome en cuenta en cuanto a las decisiones. Entonces sí creo que deberán pensar de cómo van a incluir a una buena parte, a la razón de ser, que son los pensionados. Hay que agremiarse, ¿no? Que tienen que tener una representación en el Senado. Eso es, como dijéramos, en términos, y ves la otra parte, se incrementa el 30%. ¿Sí? Lo lamentable, creo yo, de esta ley es que deja a la clase trabajadora con que la única opción en este país para jubilarse es la AFP y no hay otra. Cuando Arena privatizó las pensiones, tampoco protestaron los sindicatos. Porque debió haber existido una figura competitiva, alternativa. Pero todavía se puede crear. Entonces, luego después, el FMLN ratifica que las AFP deben de existir. Y hoy Nuevas Ideas ha ratificado que las AFP deben de existir. Cuando ya colapsó el sistema AFP en Chile. Esto es una opción de que nosotros en El Salvador, entendamos de que además de las AFP puede haber otro. Pues entonces parece ser que no va a haber. Y avalado por el artículo 46 de la Constitución. Y esto es importante. Sí. Ustedes han insistido sobre el tema de los bancos de los trabajadores. Hay una cuestión en esto. Debe de ser eso. Claro. Está en la Constitución. Claro. No, está en la Constitución la creación de un banco. No para pensiones. Claro, pero pónganlo en la dimensión pero un banco le puede crear. Esa es otra cosa, pero no para eso. No es un enfoque de incumplimiento constitucional de legislación, sino que lo que una estábamos posibilidad. haciendo era una solución, pues, al una problema. alternativa.